Y los más pequeñitos... No, perdón, esos son no, y con Ale y Luna, perdón, también los más peques, ¿sí? Así que los invitamos a que pasen. Bien, y ahí mientras ellos van pasando, también antes de pasar con el siguiente tiempo, quisiera darle la bienvenida. Tenemos gente que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Aquí. Si pueden, uno por lo menos pararse y decir su nombre y ahí. A ver, buenísimo. Bueno, gracias y bienvenidos. Bienvenidos, le damos un fuerte aplauso. Y ahora sí pasamos al siguiente tiempo y le dejo la palabra a don Román. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias a Dios hemos cantado, disfrutado del tiempo de la alabanza, de la oración congregacional también. Y ahora nos disponemos a abrir la palabra de Dios. Y a ver si le damos vacación a Roberto, traje el punterito. Vamos a ver si anda Roberto. Igual no cante victoria, hermano. Porque puede fallar, ¿viste cómo es esto? Bueno, agradecemos también a los padres que apoyan el servicio de sus hijos, trayéndolos a horario para y poder hacer las diferentes tareas. Hoy debutó Sofi Segovia con la compu, así que muy bien. Y Dios mediante vamos a tratar de que estén por lo menos 2 semanas seguidas en cada lugar de servicio para que se afiancen ahí y hacer luego la rotación correspondiente. Así que les pido a los papis también que me avisen por un mensajito si su hijo pudo cumplir la consigna, ¿sí? Porque yo después ya no sé si estuvieron o no, veo algunos pocos nomás, entonces para saber si estamos en condiciones de que roten al domingo siguiente. Muy bien, nos encontramos en esta serie, voy a poner el punterito ahí arriba, a ver si... Ahí está, muy bien, gracias. Nuestra serie de estudio bíblico, que como anunciamos el domingo que viene, irá sufriendo algunas modificaciones de agenda. Dios mediante el próximo domingo, si Dios quiere y el internet, y Antonio paga el internet, vamos a tener una video llamada, una video asistencia de una familia en Córdoba. Andrés y Damaris Altamirano, ellos tienen un ministerio muy lindo con sordos, así que vamos a estar conociendo de eso. Y el próximo domingo, el domingo siguiente, con Javier Esgorbini, el abuelo de Ezequías, ¿sí? Así que Ezequías ya es sobrino y nieto de todos nosotros, así que es bien conocido en nuestro medio. Muy bien. Dentro de esta serie que hemos titulado Distinguidos por promesa y competentes con diseño, procuramos conocer cuáles son las instrucciones, los mandamientos, el plan que Dios ha finamente diseñado para que sus hijos puedan caminar a la luz de su voluntad y lograr el objetivo máximo, que es que podamos distinguirnos del resto a partir de un comportamiento, de una conducta, de frutos, de evidencias que se ven en nuestra vida y que no van a ser cualquier tipo de fruto o comportamiento, sino que van a ser los que Él ya diseñó de antemano. Y el domingo pasado hablamos acerca de lo que es la santidad de Dios, precisamente Él es el santo, el distinguido, y vimos cómo ese concepto de santidad se va nutriendo, se va como decorando con otros atributos, otras características particulares y exclusivas de Dios, como es su autoridad, su pureza, su poder, su fidelidad, inmutabilidad y verdad,
su esencia santa, su sabiduría, su solidaridad o misericordia, y hicimos un punto importante en la santidad de Dios como un ser íntegro, único, que no tiene fisuras, que no tiene quiebre, y es ahí donde reflexionamos, recuerdan que profanar la santidad de Dios es ir en contra de alguno de sus atributos, ¿no? Y esa palabra tan fuerte que es profanar es algo que uno puede hacer toda vez que atente contra la integridad, la santidad de Dios. También desarrollamos este concepto donde dice que Dios nos salvó, es decir, como un sinónimo, nos llamó hacia Él con un llamamiento santo, único, obviamente no conforme a nuestras obras. El llamado de Dios no se puede fundamentar en nuestras obras, en nuestros méritos, sino que descansa en sus propósitos, en la obra de Cristo, en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y vimos cómo esta unicidad de Dios, este Dios íntegro, único, encuentra una unidad completa en sus atributos, en la manifestación de quien es o reconocemos como su Hijo Jesucristo, pero Dios también es uno con su propia palabra, Él no se contradice, no se desdice, pero Dios también es uno con su pueblo, ¿sí? El pueblo de Dios se encuentra unido a Dios mismo, somos una sola cosa, ¿no? Con Él, o mejor dicho, Él nos ha unido a sí mismo, y hay un camino para llegar a formar parte de ese pueblo santo de Dios, y es a través de los méritos de Cristo. Entonces, si hay aquí en medio nuestro alguna persona o alguno de los que nos siguen por las pantallas, ahora en vivo o en diferido, que todavía no sabe o no está seguro, segura, si pertenece al pueblo de Dios, sepa que el camino para llegar ahí se llama Jesucristo. No descansa en ningún mérito ni obra humana, sino en el propósito santo y único que tuvo Dios de venir a rescatarnos a cada uno de nosotros, y ahora nos llama de regreso hacia Él. Así que al final del culto, como solemos hacer, tenemos un tiempo para orar, y si vos te sentís llamado por Dios, te sentís atraído por Dios, sentís que Dios te está llamando y te está diciendo, vení, bueno, tenés que saber que ese encuentro con Dios, ese acercamiento a Dios viene por los méritos de Cristo, y es ahí donde el Señor, a los pies de la cruz, donde el Señor nos perdona, arreglamos nuestras cuentas con Él y nos reconciliamos con Él. En cuanto a nuestro proceso de santificación, de distinguirnos nosotros también, terminamos con este versículo que dice que la palabra de Dios nos manda, ¿no?, a limpiarnos de toda contaminación, lógicamente, porque vivir en santidad tiene que ver con una pureza, perfeccionar en el sentido de ir completando, de ir desarrollando, cerrando etapas y avanzando hacia una etapa de mayor distinción, ¿no?, de mayor santidad, y que eso se hacía en un ámbito, en un contexto, en el contexto del, en el contexto del temor de Dios. Y ahí quedamos. Es por eso que con la ayuda del Señor, en los próximos minutos vamos a hablar de esta instrucción bíblica que es, ¿vale? Ahí está, temer a Dios, ¿sí? Entonces vamos a hablar de temer a Dios. Y tenemos, ya se terminó la pila, Roberto. A ver, apoyate de nuevo, Nerito, así. Terminó las vacaciones, Roberto. Ahí está. A ver, voy de vuelta. Ahí está. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el temor? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del temor? Porque es una palabra que la usamos bastante, y nuevamente cuando queremos entender el concepto de temor desde el punto de vista bíblico, nos encontramos con un desafío, ¿sí? El desafío de comprender el significado de las palabras y no solo entender el concepto de temor como lo podemos buscar en un diccionario de la lengua castellana, sino saber que cuando el Señor inspiró a los santos escritores para escribir esos primeros manuscritos de lo que hoy conocemos como la Biblia, eso no estaba escrito en castellano, ¿sí? Estaba en otro idioma.
Por lo tanto, el desafío es a meternos un poquito ahí en comprender el concepto de temor para después sí poder aplicarlo, poder entender los versículos de la Biblia donde la palabra temor aparece. Cuando pensamos en castellano, en temor, podríamos estar hablando de algún sinónimo: miedo, terror, respeto. Pareciera como que temor fuera el nivel más suave de 3 niveles de emociones, ¿no? Que arrancaría con el temor, después ya miedo, y ya si hay mucho miedo ya es terror, ¿no? Entonces, bueno, cerremos ahí y pensemos en ese abanico de palabras que tenemos en castellano alrededor de la palabra temor. Cuando vamos a las lecturas del Nuevo Testamento, que fue escrito prácticamente, por lo menos el registro que tenemos, en griego, y de hecho una de las copias más antiguas del Antiguo Testamento también fue escrita en griego, la única palabra que aparece para referirse a temor o a miedo o a terror es la palabra... Terminó tu vacación, Robertinho. Ahí, dale vos. No sé por qué se desconfigura. Es la palabra phobos, ¿sí? Una palabra que nos suena un poco familiar porque de ahí viene la palabra fobia, ¿sí? Que es una especie de temor o de miedo o de terror a algo, dependiendo de la intensidad que tenga esa fobia, ¿sí? Entonces, ya fíjense que se complica porque si en la Biblia leemos en esos manuscritos originales phobos, no podemos saber si hace referencia a miedo, temor o terror, ¿sí? Y si ahondamos un paso más allá y decimos, bueno, pero los escritores de la Biblia, del Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento, ¿cuál era su idioma, su lenguaje en el cual ellos pensaban y se comunicaban? Bueno, el idioma era el hebreo o el arameo. Fíjense qué pasa cuando vamos al hebreo. Dale vos nomás, Nerito, porque este ya no anda más. ¿Sí? No vamos a leer las palabras escritas en hebreo, que inclusive hasta tiene otro alfabeto, pero observen la familia de conceptos que hay alrededor. Por ejemplo, hay una palabra que significa pánico, miedo a lo desconocido, miedo a la nada. Hay otra palabra que aparece en textos bíblicos que en realidad significa susto repentino cuando algo se descontrola. ¿Te das cuenta que es distinto tener miedo o pánico a algo que no conoces a asustarte por algo que se va de las manos? ¿Sí? Son experiencias diferentes y ellos tienen 2 palabras distintas para referirse a eso. Hay otra palabra bíblica que si la tradujéramos más detalladamente, algunas veces habría que traducirla como duda o inseguridad, y otras veces esa misma palabra en un sentido positivo significaría convicción, imitar o respetar a alguien o a algo mucho y por lo tanto imitarlo o actuar en consecuencia. Hay otra palabra bíblica que si la tradujéramos adecuadamente no tendríamos que decir meramente miedo, temor o terror o fobo, sino que estamos hablando de un sentimiento ante el riesgo inminente de muerte o algo amenazante. ¿Comprenden? ¿Ven las diferencias, no? Los matices que tiene. Otra palabra significaría incertidumbre o temores propios que otros no saben o no comprenden. ¿Sí? Podría ser, no sé, algo que uno oculta, un trauma, ¿sí? Es otra palabra, es otro concepto. No es lo mismo decir tengo miedo a decir en realidad tengo una experiencia interna que es un temor, pero es de algo que otros no saben o no comprenden. Ellos tienen una palabra para referirse a eso. El griego se queda corto y el castellano, fíjate todas las palabras que necesitamos para explicar una palabra, ¿sí? Otra, lo que genera desconfianza, y otra, temor en relación a algo que obstaculiza.
Como verán, la idea de presentarle esto no es complicar la vida, sino decir que si uno quisiera saborear un poquito mejor alguna de esas palabras que nuestra querida Reina Valera 60 dice temor, habría automáticamente que preguntarse, bueno, pero ¿cuál de estas 7 u 8 conceptos se hace referencia? ¿Sí? ¿Y para qué? Y bueno, para poder entender mejor, apreciar mejor y distinguir mejor cuál es el mensaje que hay en ese versículo. Entonces, si el mandamiento es temer a Dios, ¿cuál de estas 2, 4, 6, 7 vocablos en hebreo tendríamos que usar? ¿Sería pánico? ¿Sería un susto repentino? ¿Eso es temer a Dios? ¿Sería experimentar inseguridad o duda? ¿Temer a Dios sería tener convicción, imitar, respetar? ¿Temer a Dios sería experimentar un sentimiento de muerte o una amenaza? ¿Temer a Dios sería experimentar una incertidumbre o un miedo interno que otros no comprenden? ¿O sería temer a Dios un sentimiento de desconfianza? ¿O temer a Dios sería un obstáculo? ¿Cuál de todas estas palabras sería la que mejor describe el concepto de temer a Dios? La respuesta es depende. Porque Dios no cambia, pero nosotros cambiamos y nuestras circunstancias también. Entonces, dependiendo cómo estamos, qué estamos haciendo y qué actitud estamos teniendo, la presencia de Dios puede despertar en nosotros una reverencia o puede despertar un riesgo inminente de muerte. ¿Comprenden? Y vamos a ver un versículo bíblico donde están dos palabras diferentes para que en castellano vamos a ver qué dice, ¿qué va a decir? Temor. Pero en hebreo aparecen 2 de estas 8 palabras que vimos ahí. Fíjense, el Salmo 119, 120 dice así el salmista: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Te das cuenta que qué pico lo que dice acá? ¿No? ¿Entendés? Bueno, vamos a ver la pregunta que todos tendríamos que estar haciendo. Bueno, ¿cuáles son las 2 palabras que aparecen ahí? Entonces, cuando habla de que la carne de esta persona tiene temor, la palabra que aparece es esa que dice ahí, que significa sentimiento ante el riesgo de muerte, algo amenazante. Y cuando aparece en el renglón siguiente, de tus juicios tengo miedo, la palabra que aparece ahí es convicción, imitación, respetar a algo o a alguien y actuar en consecuencia. ¿Observan? Entonces, ¿en qué momento el salmista experimenta un sentimiento o riesgo de muerte o algo amenazante? Cuando su carne, su humanidad, su debilidad se confronta con la inmensidad de Dios. Es como cuando un gusano ve a un águila, ¿qué va a sentir? ¿Admiración? No. ¿Está? Sin embargo, cuando el salmista observa los juicios de Dios que tienen que ver con las verdades de Dios, con la palabra de Dios, recuerdan que el Salmo 119 habla todo el tiempo de la palabra de Dios y los juicios de Dios son un sinónimo de la palabra de Dios. ¿Qué experimenta el salmista? Una profunda convicción, una admiración, un respeto y un deseo de imitar eso que aparece ahí. ¿Observan? ¿Sí? Entonces, es todo un desafío poder ir mirando. Vamos a ver otro ejemplo y díganme qué aspecto del temor estaría hablando acá. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad?
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Acá lo que está diciendo que las hazañas de Dios son terribles, dan terror, ¿sí? Son terroríficas. ¿A quién le puede despertar terror las hazañas de Dios? ¿A quién? Según ese pasaje. Bueno, ahí no aparecen los soldados, pero ¿con quién lo compara? ¿A quién pone ahí en el diálogo a otros dioses con minúsculas? Sabemos que no existen, ¿no? Pero es una figura poética, diciendo, no hay nadie como vos, el resto son, vamos a decir, dioses con minúscula. ¿Sí? Dioses con minúscula, es decir, quien quiera que pretenda ocupar el lugar del Señor no es nadie, ¿sí? Porque no hay nadie como tú. Sos magnífico en santidad y tus hazañas producen terror. ¿En quién? En cualquiera que pretenda confrontar a Dios, ocupar el lugar de Dios y tener aspiraciones de deidad. ¿Observan cómo funciona la dinámica del análisis? Muy bien, pero no es tan complicado, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos si de estos 8, 9 palabras que describimos, hay alguno de estos términos que sea el mayormente usado para referirse a nuestra relación con Dios. ¿Hay alguno de estos conceptos que sea el mayormente usado? Vamos a verlos de nuevo. ¿Cuál de estos conceptos le parece a ustedes que se ajusta mejor al sentimiento y a la actitud que un creyente debe experimentar en su acción o en su hábito de temer a Dios? Exactamente. La tercera de arriba para abajo. Convicción, imitación, fíjense lo que sería temer a Dios, ¿no? Experimentar una convicción personal, imitación, es decir, imito como es Él, ¿no? Y respeto, reverencia, que hoy salió por ahí, y por supuesto actuar en consecuencia. Sin embargo, esta misma palabra, que es la que mayoritariamente aparece en toda la Biblia, ¿sí? Mayoritariamente para referirse a cómo debe ser mi relación con Dios en este acto de temerle, siguiente, puede tener un aspecto negativo, ¿sí? Que es el de dudar de Dios. Se dan cuenta que es como el opuesto, ¿viste? Dudar de Dios y experimentar inseguridad. ¿Les gustaría ver un pasaje en la Biblia donde aparece esta palabra y la persona que lo está experimentando, en vez de manifestar convicción, admiración, respeto y deseo de imitar a Dios, en realidad lo que experimenta es lo opuesto? ¿Les gustaría saber dónde aparece? Fíjense. Adán peca, ¿no? Dios lo va a buscar. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la duda y la inseguridad generada, ¿por qué? Porque hay pecado en el medio, ¿viste? Hay pecado. Entonces, ese temor de ser una convicción y una admiración y un respeto se transforma en la duda y la inseguridad y la huida, escaparme, esconderme. ¿Sí? Muy bien. Hay muchos pasajes donde aparecen, por ejemplo fíjate, Moisés estaba hasta acá de trabajo, ¿recuerdan? De atender todas las cuestiones, entonces su suegro le da un consejo y le dice, buscate a alguien que te ayude. ¿Sí? Sí. ¿Y quién le podía ayudar? Fíjate. Le dice, escoge tú de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad,
que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefe. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tenían que ser estas personas? Personas con convicción, imitadores de las verdades de Dios, que honraran a Dios y que actuaran en consecuencia, y estas personas iban a poder legislar, porque terminaron siendo eso, ¿no? Jueces, legisladores en medio del pueblo. Una pregunta más sería, ¿por qué necesito temer a Dios? ¿Por qué necesito temer a Dios? Es decir, ¿por qué necesito? Ahora ya nos vamos a quedar con la definición que dijimos mayoritaria, ¿no? ¿Por qué necesito tener convicción, respeto, admiración de Dios y por lo tanto imitarlo? ¿Por qué necesito eso? Bueno, necesito eso porque como ser humano hay dos cosas que necesitamos. Necesitamos orientación y propulsión, ¿viste? Como los barquitos, necesita la brújula para saber a dónde ir y necesita un motorcito que te mueva hacia ese lugar. Son dos cosas que nosotros no tenemos naturalmente. No venimos con ese chip. Vieron qué pasa con los animales, ¿no? O sea, nacen y ya saben, crecen, les salen las plumas y ya saben para dónde tienen que volar y emigrar, ¿sí? Los pececitos nacen, ya salen ahí del huevito, ya saben nadar y saben dónde tienen que ir. Tienen naturalmente una orientación de lo que tienen que hacer el resto de su vida. El ser humano no vino fabricado así. Por eso lo primero que Dios tiene que hacer en el huerto es darle a Adán y Eva la orientación. Esto sí, esto no. Cuando Adán y Eva dejan de hacer caso a la orientación que Dios les da y empiezan a escuchar la orientación que le dio a la serpiente, cayeron. ¿Sí? Entonces, si Adán y Eva en el huerto, en condiciones óptimas, necesitaron orientación, ¿cuánto más nosotros que vivimos ahora en un escenario altamente corrupto? Entonces, a partir de la obra de Cristo, que nos rescata, que nos salva, que nos integra a Dios, tenemos allanado el camino para volver a disfrutar, a ejercitar y a usar sin problema la orientación de Dios y el empuje que Dios nos da. Y poder responder estas preguntas, ¿no? Que son preguntas claves en la vida de cualquier ser humano. ¿Cómo hago lo que tengo que hacer? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? ¿Sí? Entonces, es interesante porque el temor, junto con otra cosita más que vamos a ver ahora, son dos elementos que Dios nos provee para orientarnos y propulsarnos en nuestro comportamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían esas dos cosas que obviamente recibimos de parte de Dios y que nos permiten, al recibirlas y utilizarlas, orientar nuestro comportamiento y propulsarnos hacia donde tenemos que ir? Bueno, una ya dijimos, ¿no? Es el temor. ¿Y la otra cuál es? Piensen. El Espíritu Santo. Bueno, eso es Dios mismo, sí, obrando en nosotros. Muy bien, está bien. La voluntad te puede llevar, por fuerza de voluntad, vos podés agarrar la banquina, cortar el alambrado y terminar en el medio del monte y dejar la autopista al otro lado. ¿Quién dijo el amor? Muy bien, 10, felicitado. Fíjate. El amor de Dios. Bueno, ese es otro versículo para explicar. El amor de Dios y el temor a Dios son dos cosas que Dios nos da en el creyente, ¿no? Que Dios provoca, que Dios nos infunde. Y ambas cosas implica que el creyente experimenta un sometimiento absoluto a la voluntad divina. Es decir, si obedecemos a Dios
por cualquier otro motivo que no sea por el amor de Dios y por el amor a Dios, va a estar propulsado por algo que nace de nosotros y va a ser algo que va a andar un tiempo y después se va a agotar. Pero toda vez que nosotros nos dejamos llevar y conducir por el amor de Dios y por el amor a Dios y por el temor de Dios y por el temor a Dios, tenemos asegurado que vamos a tener la brújula y la propulsión para darle derechito hacia donde Él nos dice. Fíjate que obviamente amar a Dios, como ya hemos estudiado, es obedecer a Dios, y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y este otro versículo de Deuteronomio donde Dios educa a su pueblo y les dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. ¿Sí? Este versículo, este concepto es para que el pueblo de Dios sienta y experimente ¿qué cosa? El temor a Dios, en el sentido de admiración, de reverencia y el deseo de imitarlo. Entonces son dos cosas que Dios nos da y que nos permiten accionar en función de eso que Él nos da. Y en Deuteronomio 10:12 vemos en el mismo versículo las dos cosas prácticamente como si fueran sinónimos, ¿no? Fíjate, amor y temor. En castellano nos suena como dos cosas distintas, pero cuando entendemos el temor como la admiración, el respeto y el deseo de imitar a Dios, y cuando entendemos el amor como eso que hemos recibido de Él, que nos liga con Él, que nos atrae hacia Él y que nos genera el deseo de obedecerle porque Él nos amó primero, entonces terminan siendo conceptos prácticamente idénticos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Temer y amar a Dios es prácticamente un concepto similar. Y las consecuencias o el efecto va a ser andar en sus caminos, servirlo con todo el corazón. ¿Por qué andamos en sus caminos? Porque le tememos, es decir, lo admiramos y deseamos imitarle. ¿Por qué andamos en sus caminos? Porque lo amamos, porque Él nos amó primero. ¿Por qué andamos en sus caminos? ¿Por qué le servimos? Porque le tememos. Tenemos profunda reverencia ante Dios. ¿Por qué andamos en sus caminos? ¿Por qué le servimos? Porque le amamos. En tercer lugar, como para llevarlo un poquito más a la práctica, podemos ver en la Biblia qué oportunidades tenemos para aplicar el amor, el temor a Dios. ¿Qué oportunidades tengo? ¿En qué circunstancias de la vida puedo aplicar ese temor a Dios? Y vamos leyendo brevemente varios versículos. Por ejemplo, al establecer mis prioridades, ¿qué hago con la gente? Le doy la debida honra. ¿Qué hago con los hermanos? Los amo. ¿Qué hago con el rey, con el gobernador, con el intendente? Le doy la debida honra. Y a Dios le temo. Lo admiro, lo respeto y quiero imitarlo. Y a los hermanos, no, eso no. Y al rey, tampoco. Entonces, las prioridades en mi vida, aquella persona o aquella cosa a la cual yo le voy a rendir mi adoración, mi admiración, mi respeto, y voy a procurar imitarlo, no puede ser nadie más que Él. Nadie más que Él. Ni yo, ni el de al lado, ni el de enfrente, ni el de arriba, ni el de abajo. ¿En qué otro contexto
tengo que recordar que debo temer a Dios. En mis relaciones interpersonales, cuando interactúo con otro, voy a interactuar con Mateo, pero sea lo que sea que yo le quiera decir o quiera gestionar con él, lo que tengo que hacer primero es temer a Dios antes de hablar con él. Someteos unos a otros en el temor de Dios, no tremor, temor de Dios. Y el apóstol Pablo, lo escuchamos diciendo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Te das cuenta? Son dos pasajes que nos hablan de las conversaciones, las discusiones, las cuestiones que podemos llegar a tener con otra persona. Pero al interactuar con esa persona, lo que debo hacer ante todo es temer a Dios. Entonces, si es alguien que está en el palo del gallinero más abajo y que me resultaría fácil hacer lo que se hace en el gallinero, debo tener temor de Dios para no abusar, para no dañar, para no herir. Y si es alguien que está en el palo de más arriba y recibo de allá algo que no me gusta, antes de reaccionar debería también tener temor de Dios antes de actuar con esa persona. Debo tener temor de Dios al servir a Dios. Al servir a Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, todo acto de servicio, toda oportunidad que tengamos de servir a Dios, sea acá en la iglesia, en nuestro ámbito familiar, en cualquier otro lugar, debería estar filtrado primero por una conciencia clara de que con reverencia, admiración y respeto lo estoy haciendo delante de Dios y procurando imitarle a Él y para que Él me vea y no que me vean las personas. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver acá, y pasa muchas veces, ahora vamos a ver otro ejemplo más, recuerden que cada vez que ven la palabra y, puede, porque esto viene de otro idioma, no del castellano, puede traducirse como es decir o es igual a, ¿no? Entonces acá queda muy bien un concepto que ya estudiamos del diccionario hebreo, agradándole todo con temor, es decir, con reverencia. ¿Se dan cuenta? Que no puede ser pánico, no puede ser terror, no puede ser miedo a la destrucción, sino que temor a Dios es decir, reverencia ante nuestro Dios. ¿En qué otro contexto, espacio o ámbito puedo temer a Dios? Bueno, en todo nuestro andar. Fíjate, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, ¿cuándo? Andando en sus caminos y temiéndole. De acá ya entra todo. Y nuevamente, la letra I nos permite entender qué es temer a Dios. ¿Qué sería temer a Dios? Andar en sus caminos. Por un fenómeno de imitación, un fenómeno de le admiro, lo respeto, Dios me dice algo y yo lo hago porque experimento ese temor reverente a Él y entonces ando en sus caminos. Algo interesante, me gustó este pasaje. Temer a Dios, tener una profunda convicción de quién es Él, imitarlo y reverenciarlo, al construir o al reconstruir mi personalidad, mi carácter y mi proyecto de vida. ¿Quién puede construir la personalidad, el carácter o el proyecto de vida? Todos. ¿En qué momento de nuestra vida? ¿En qué momento se afirma, se moldea la personalidad y el carácter?
Acá, ¿qué dice? A los 5. Chiquito, ¿no? Entonces, los niños necesitan desarrollar temor de Dios, no miedo al policía que te mete preso o al doctor que te pone la inyección. No va eso, por favor. Temor de Dios, ¿para qué? Para construir una personalidad y un carácter sano. ¿Sí? Fíjate, en el temor del Señor está la fuerte confianza. No queremos que nuestros hijos tengan confianza de sí mismos, sean seguros, vayan para el frente. ¿No nos gustaría eso? Bueno, tiene que desarrollar temor de Dios. Ahí va a tener la mayor capacidad de ser una persona confianza. Una persona confiada en sí mismo, pero no en sí mismo de su propio ego. Confiada en sí mismo porque teme a Dios. ¿Te das cuenta cómo se arma, no? Y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es el manantial de vida. Tremendo, ¿no? Entonces, desarrollar una personalidad, un carácter, un hábito de vida temeroso de Dios, te forma así. Bueno, todo lo que estamos acá ya perdimos colectivo, ¿sí? Están allá atrás los que tienen todas las de ganar, ¿sí? Sin embargo, aún así, aunque somos todos veteranos acá, bueno, algunos más jovencitos, pero ya no tanto, tenemos todavía la posibilidad de que Dios moldee eso, y por eso pongo reconstruir, ¿sí? O rediseñar nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestras decisiones a futuro, haciéndolo en base a este temor del Señor, que es la que nos va a dar la fuerte confianza, la esperanza, el manantial de vida. Temor de Dios al mirar a otros, a otras cosas, a mirar, no solamente a ver, ¿viste?, con los ojos, sino a veces como miramos con otros ojos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Temer a Dios, convencidos de quién es el Dios a quien creemos, admirarlo, reverenciarlo y desear imitarlo, automáticamente nos pone de espalda al pecado, al sistema del mundo y a todas esas otras cosas que si uno le presta atención se termina engolosinando. Finalmente, ¿de qué me servirá el temor a Dios? ¿De qué me servirá el temor a Dios? Y encontré un versículo que nos deja una última metáfora, una última imagen, que espero que sea útil para ustedes como lo es para mí. Y el versículo está en Isaías 33:6, donde dice así: el temor del Señor será su tesoro, ¿no? Y acá la idea no es que el temor es el tesoro, sino que el temor es el cofre, ¿sí? Entonces imagínate desarrollar temor a Dios, como ya dijimos, convicción, admiración, respeto, reverencia e imitar. Es como tener un gran cofre. ¿Y adentro qué va a ir? Adentro van a estar los tesoros, ¿no? Porque es un cofre para acopiar cosas preciosas. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué puede entrar en ese cofre? ¿No? Ahora este cofre tiene una particularidad. Lo que entre tiene que entrar por una ranurita que tiene ahí arriba. ¿Ven? ¿Ven la ranurita? Entonces, el temor a Dios desarrollado nos permitirá acopiar, atesorar cosas preciosas en ese cofre del temor, pero no puede entrar cualquier cosa. Lo que entre ahí tiene que entrar por la ranurita del cofre que permite que algunas cosas entren y otras no. Es una metáfora, ¿sí?
Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál será el criterio de selección para que entren cosas ahí? Bueno, lo que vamos a copiar en ese cofre precioso son nuestras buenas obras, ¿sí? Las buenas obras que en realidad son las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Y precisamente el criterio para que todo entre ahí va a ser el temor a Dios, es decir, la convicción, el respeto, la imitación del carácter de Dios y la aprobación de los actos que nosotros hagamos, que Dios lo va a aprobar cuando nosotros estemos haciendo ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus instrucciones, haciendo las cosas como Él quiere, ¿sí? Entonces, queridos, terminando aquí, espero que nos podamos llevar, en principio, la inquietud para que cada vez que encontramos una palabra, un término de la Biblia, nos leamos alegremente y sigamos a la página siguiente, sino que nos genere esa inquietud y decir, bueno, ¿y qué querrá decir? A ver, ¿qué más hay acá detrás de esto? ¿Sí? Ahí en la hora silenciosa, algunos hermanos ya escriben, comentan y comparten y te das cuenta que ya está empezando el deseo de querer masticar más y sacarle más el jugo a cada verdad bíblica que podamos encontrar. En segundo lugar, recordar que Dios, por su amor hacia nosotros, nos ha atraído y nos da todas las condiciones y todas las posibilidades para que podamos vivir una vida en reverencia hacia Él, admirándole y deseándole imitar. Pero recordemos también que la experiencia de que Dios se transforme en un terror con riesgo inminente de muerte puede aparecer en todos aquellos que por rebelión quieran confrontar contra su autoridad. No es esa nuestro lugar y no es ese la expectativa que Dios tiene para nosotros. Temamos a Dios en el diseño de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro futuro. Temamos a Dios al hablar con otra persona. Temamos a Dios al hacer las cosas más sencillas de la vida. Temamos a Dios como prioridad número 1 y atesoremos en el cofre del temor de Dios las obras buenas que vamos haciendo cada día por el solo hecho de hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y dejemos que Él se encargue del resto. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos este tiempo. Nos vamos confiados, temiéndote. Un temor que nos llena de convicción, de admiración por ti, porque proveíste de todo lo necesario para que tuviésemos la brújula y el motor para caminar tus caminos y andar esas buenas obras que tú preparaste de antemano. Gracias porque en Cristo nos has demostrado tu amor y nos has dado a quien mirar y a quien admirar y las pisadas que debemos seguir. Ayúdanos a vivir en forma reverente a ti cada día, Señor, y a renunciar a toda postura o posición egoísta, carnal, soberbia, que pretenda ocupar el lugar admirable que solo tú eres digno de recibir. Señor, que podamos configurar o reconfigurar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras emociones y aún nuestros planes, pensando temerosamente sobre qué es lo que te agrada. Señor, y oramos por cada niño que está en nuestra área de influencia, hijos, nietos, sobrinos, niñitos aquí de la escuela bíblica, del merendero, de la hora feliz. Señor, que nosotros también podamos facilitar todo para que ellos desde la más temprana edad puedan desarrollar vidas temerosas de ti y crecer confiados en el caminar diario en tu voluntad. Ayúdanos a hacerlo así nosotros también. Dejamos en tus manos nuestra vida y esta semana que comienza. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.
Amén. Muchas gracias. Y bueno, pueden ir retirándose los que deseen y los que se quieren quedar para una canción más. Queremos alabar y terminar de esta manera nuestra reunión. Así que vamos con esta última canción, pero para los que quieran retirarse, tienen la libertad. Y los animo a ponerse de pie, si quieren, y cantemos, pensando un poquito en lo que hemos escuchado, ¿verdad? Y a modo de también hacer una bajada de línea, digamos, reflexionar, pedirle al Señor que abra nuestros ojos también, ¿verdad? Para verlo a Él y ver lo que Él quiere que hagamos para agradarle a Él. Reconocemos, Señor, que tú eres santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén, gloria a Dios. Bueno, que tengan una bendecida semana. Gracias por haber venido a compartir juntos y que podamos llevarnos, ¿verdad?, esto